La carretera olía a diésel y a goma quemada. El cielo era un gris amoratado. Hombres con capotes manchados de aceite se pegaban al acero frío. Los motores a su alrededor tosían y morían. Esa mañana, cada tanque en la columna llevaba una banda de humo. Le ceñía el casco como un manto fúnebre. Algunos no volverían a moverse. En 1943, el mundo aprendió una lección brutal. Una máquina puede ser maravilla y lastre a la vez. Y cuando las líneas de suministro se estrechan, la tripulación se convierte en la armadura más débil. El hilo conductor de esta historia nace del germen de una idea. Sonaba irresistible para el alto mando alemán. Construir un tanque capaz de superar a cualquier rival a media distancia, capaz de romper defensas, y llegar menos llamativo que el coloso que ya había capturado la imaginación. El Panther surgió como esa respuesta. Su cañón de 75 milímetros cortaba blindajes en ángulos que la mayoría de los rivales no podía resistir. Era, en muchos sentidos, un triunfo de la ingeniería. Blindaje inclinado como una guadaña, un casco que sugería a un depredador. Pero un triunfo no se juzga solo por planos. Debe recorrer caminos, debe beber combustible, enfrentar barro y invierno, y sobre todo ser mantenido por hombres que duermen mal. Hombres que hacen milagros con repuestos y esperanza. Desde el momento en que los primeros Panther salieron de la línea final de montaje, la cuerda se tensó. Sacaron tripulaciones de unidades entrenadas y las metieron en esta nueva máquina. Aprendieron a amar la vista de ese cañón largo, la forma en que se estabilizaba en la oscuridad, y aprendieron a temer el sonido de un cojinete moliendo, o el primer alarido metálico de la transmisión. En la antesala de las grandes batallas del verano de 1943, sobre todo alrededor de Kursk, los Panther fueron lanzados al frente en cantidades que el sistema logístico no había sido diseñado para soportar. Llegaron llenos de promesa y vacíos de lo práctico. El combustible, ya precario en las vastas extensiones del este, se volvió un bisturí que cortaba las formaciones blindadas alemanas. Aquí está una de las verdades ocultas que sorprendió incluso a muchos oficiales veteranos de la época. El motor y la transmisión final del Panther no eran solo caprichosos, exigían una cultura de mantenimiento que la Wehrmacht no poseía del todo en el campo. Las tripulaciones acostumbradas a Panzer III y Panzer IV podían cambiar una oruga o dar servicio a una caja de cambios al resguardo de un seto. El Panther exigía más que eso. Sus fallas en la transmisión final eran insidiosas. Un traqueteo en un camino de tronco ruso, no revisar el aceite, y la caja de cambios empezaba a devorarse a sí misma. El resultado no era un simple tanque inmovilizado que se podía remolcar. Era un premio enorme en llamas que, al abandonarse, atraía la atención enemiga como una bengala. Las tripulaciones que intentaban salvar sus tanques a menudo se volvían blanco mientras se doblaban sobre un gato o una llave. El metal en sus manos combinaba con el color de su uniforme de faena. La escasez de combustible convirtió el problema en peligro mortal. Los Panther no eran bestias eficientes, bebían combustible a un ritmo que hacía maldecir a los oficiales de suministros sobre sus mapas. Las largas distancias del frente oriental convirtieron el combustible en un arma. El enemigo podía usarla sin disparar un tiro. Basta con amenazar a los camiones de suministro y el frente se derrumba. La interdicción aérea aliada y soviética. Cazas bombarderos y bombarderos de largo alcance barrían las rutas de suministro. Eso hizo de las entregas de combustible una carnicería a plena luz del día. Cuando las columnas se detenían a repostar, quedaban expuestas en campo abierto. Los motores quedaban al ralentí y las tripulaciones bajaban para pasar tambores de gasolina en el frío. Esos paros y arranques abrían oportunidades para la artillería enemiga y para pasadas de ametrallamiento. Los hombres dentro de los tanques conocían el riesgo. Lo sentían cada vez que un avión de reconocimiento giraba y se lanzaba en picada. El aire vibraba con el sonido de un veredicto que se acercaba. Otro detalle oculto que colorea esta historia es la manera en que el almacenamiento de munición en el Panther agravaba las bajas. Para llevar suficientes proyectiles para su potente cañón, los diseñadores tuvieron que colocar la munición de formas que tenían sentido en el papel, pero eran catastróficas bajo presión. Una penetración que en un tanque anterior solo lo habría inutilizado podía encender una descarga de munición dentro de un Panther. Volvía el acero enmarañado un horno. Los compartimentos de la tripulación se transformaban en hornos claustrofóbicos. El propelente ardiendo y el metal retorcido obligaban a los hombres a elegir.
subir por la escotilla de la torreta hacia el fuego enemigo, o quedarse abajo y asfixiarse. No eran desenlaces abstractos. Testigos contaron después que hallaron escotillas aún tibias, manos cerradas sobre portamapas, voces cortadas a mitad del aliento. A medida que el verano avanzó hacia el tramo brutal de finales de 1943, la tensión alcanzó un nuevo nivel. El ejército seguía confiando en el arco frontal del Panther y en su supremacía a largo alcance. Pero el mapa se había movido bajo sus orugas. Las tácticas soviéticas evolucionaron rápido. Equipos de fusiles antitanque en masa, mejor coordinación con artillería y emboscadas a corta distancia que explotaban el terreno y neutralizaban la ventaja del cañón largo de 75 milímetros. Los Panthers, inmovilizados por fallas mecánicas, se volvieron monumentos a un desajuste entre la ambición tecnológica y la realidad operativa. Un tanque que no puede moverse es un blanco. Un blanco que arde por sus depósitos de munición es un matadero. Los protagonistas de esta tragedia son las tripulaciones mismas. Imagina a un equipo de 3 hombres comprimido en un sarcófago de metal, rodillas contra los instrumentos, oídos llenos del ritmo de un corazón diésel, las manos del cargador en carne viva por los proyectiles, la cara del conductor marcada de grasa, el aliento del comandante empañando las ópticas. Compartían cigarrillos pasados de mano en bolsillos de humo cuando el mundo permitía dormir. Compartían el ritmo de los ejercicios de emergencia aprendidos sobre la marcha. Cuando llegaban órdenes de avanzar hacia un objetivo, obedecían, aunque el medidor de combustible se inclinara hacia vacío y el motor empezara a toser. Muchos eran jóvenes que habían visto pueblos arder y amigos desaparecer en motores que chisporroteaban hasta un silencio sin aliento. Su miedo era preciso y práctico. ¿Se va a mover el tanque? ¿Recibirá un remolque la tripulación de al lado? ¿Marcará el humo de un vehículo averiado la línea donde el siguiente debe detenerse? La revelación central es esta, ese momento que lo reorienta todo. Las tripulaciones de los Panther no murieron principalmente por enfrentar un arma superior con una tripulación superior en combate 1 a 1. Murieron porque la logística y el diseño conspiraron para hacer el movimiento y la recuperación casi imposibles. El mayor asesino no fue el cañón de 80 milímetros que podía penetrar el blindaje. Fue algo simple: no llegar a una bomba de combustible, no poder cambiar un mando final desgastado, no contar con un vehículo de recuperación capaz de remolcar una máquina de 45 toneladas a través del lodo y bajo fuego. Una vez inmovilizado, un Panther era menos un león y más un faro. Atraía artillería, aviones y luego asalto terrestre. Hombres murieron fuera de sus tanques al intentar arrastrar suministros o dentro cuando el fuego hizo imposible escapar. La tecnología había creado una tumba más peligrosa. El clímax de este arco llega en una sola tarde. Ahí convergieron todos estos hilos. Una columna mixta de Panthers y modelos Panzer más antiguos avanzó bajo una capa de nubes baja para reabastecerse en un depósito junto a la carretera. Los camiones de suministro habían estado abasteciendo a la artillería como rezos y llegaron tarde. Los motores estaban al ralentí. Los hombres se movían entre los tanques con bidones de combustible que chapoteaban. Desde el oeste apareció una escuadrilla de cazabombarderos, franjas de negro contra el gris. Cohetes y fuego de cañón condujeron la escena hacia una pesadilla. Los camiones estallaron en llamas y soltaron un huracán negro de gasolina que se extendió por la carretera. Primero prendió un Panther. Su mando final ya susurraba ruina, luego otro. Las tripulaciones se lanzaron a toda prisa. El sonido de metal chocando llenó el aire. Hombres con los rostros encendidos de terror corrieron hacia una zanja o una cobertura mínima. Los recibió un bombardeo de artillería solicitado sobre el humo para impedir el rescate. El campo se volvió un libro de cuentas al rojo vivo. Mostraba dónde la estrategia no logró comprarles tiempo. Después, los sobrevivientes hablaron de siluetas arrojadas contra torretas en llamas y del espectáculo peculiar y terrible de un blindaje que irradiaba calor, disolvía carne y metal en la misma ruina fundida. Después, la contabilidad no cuadró en categorías limpias de pérdidas de combate. Los registros mostraron un pico de tripulantes de Panzer muertos y desaparecidos en 1943. Era una cifra que no coincidía con las derrotas tácticas sobre el papel. Los desaparecidos eran a menudo hombres sorprendidos lejos de sus unidades por averías. Quedaban a vagar rumbo a cabeceras ferroviarias que nunca llegaban. A veces los muertos eran simples oficinistas de intendencia y personal de recuperación, no la tripulación anotada en la lista de revista del tanque. Las familias recibían avisos escuetos, no explicaciones. La narrativa de que la tecnología salvaría a las tripulaciones alemanas se agrietó y mostró lo contrario. Tecnología sin combustible y sin mantenimiento es una condena, no un escudo.
Para el invierno las lecciones empezaron a calar, pero llegaron demasiado tarde para muchos. El Panther seguiría siendo una presencia temible en el campo de batalla en ciertos contextos, y los ingenieros cambiarían la producción para atender algunas fallas mecánicas. Aún así, el pico de bajas de 1943 dejó cicatrices en los mapas de la guerra, en las estrategias de los comandantes y sobre todo en los hombres que salieron arrastrándose de torretas ennegrecidas cuando el humo por fin se disipó. La imagen final es tan pequeña y tan humana como cualquiera. Un par de guantes tendido junto a una oruga rota, un pulgar cubierto de grasa, el otro vacío como si su dueño simplemente se hubiera ido y no hubiera regresado. La lección es nítida como el aire de invierno. Las máquinas cambian los campos de batalla, pero no cambian la aritmética del abastecimiento. La belleza y el poder del Panther eran reales, pero su apetito de combustible y de mantenimiento fino convirtió a las tripulaciones en daño colateral. En el libro mayor de la guerra, el pico de bajas de las tripulaciones de Panzer en 1943 se lee como una advertencia en los márgenes. La ambición sin logística cuesta sangre. Décadas después, los campesinos todavía encuentran eslabones chamuscados de cadena de oruga en los surcos y a veces un casquillo que en su momento significó que un hombre no volvería a casa. Los tanques se oxidan, los hombres ya no están. La lección se aprendió por poco tiempo, es terca como la tierra que guardó a sus muertos. Si te gustó esto, toca me gusta y suscríbete. De verdad ayuda. Déjanos un comentario rápido y cuéntanos desde dónde nos ves. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia o cualquier otro lugar del mundo. Tu respuesta ayuda a que el video llegue a más personas como tú.